los recursos pesqueros son recursos renovables, a diferencia de la minería, que son recursos que se agotan, entonces requiere un tratamiento especial para que su gestión sea correcta, sea sostenible en el tiempo y aparte pues proporcione unos beneficios tanto para la industria como para la sociedad. La tarea que realizamos en nuestro equipo es una tarea dual. Por un lado, hacemos investigación a través de proyectos para aportar conocimiento nuevo y por otro lado, usamos ese conocimiento para asesorar a la Administración sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Hacemos seguimiento de la actividad pesquera, trabajamos en biología y en evaluación de recursos pesqueros del Atlántico Noreste. En el IO sobre todo tiene encomendado pues, tener eso, en el Atlántico, Mediterráneo, en África, bueno, España tiene pesquerías en todas partes del mundo y si tú estás explotando en otras aguas que no sean españolas, pues tienes que proporcionar datos y tienes que participar en saber el conocimiento del estado de los stocks. Allí donde están los pescadores españoles estamos nosotros cogiendo muestras para dar el estado de las pesquerías. Recogemos datos de diferentes tipos, biológicos, de tallas, de pesos, etc. Y hacemos análisis en profundidad de esos datos para poder evaluar en detalle los stocks, cómo está siendo la evolución y en qué condiciones saludables o no están esos stocks. Para hacer este trabajo, pues hacemos un seguimiento de prácticamente toda la actividad que sucede en el mar, desde la actividad de las flotas, que actúan sobre los recursos, que pescan con distintos artes, que pescan en distintas épocas del año, que pescan distintas especies. Pues bueno, recopilamos toda esa información, venimos haciéndolo desde hace muchos años, prácticamente desde los años 80 tenemos bases de datos muy completas de las distintas flotas. Y luego también pues, conocimiento de la biología de la especie, cómo crece, cuántos se mueren en el medio natural, si migran, si no migran, esa parte de conocimiento de la biología, bueno, cuanto más se tengan, pues mejor, las edades y tallas. Básicamente, para saber el estado de una población y poder explotarla, necesitas conocer su demografía, su estructura de edades y de tallas, que como cualquier estudio demográfico de cualquier población. Los otoritos nos sirven contando esos anillos para saber la edad de los peces y de esa manera tenemos la estructura de edades. Pero también nos sirve para medir la velocidad del crecimiento, midiendo esos anillos y haciendo la relación de cómo ha ido creciendo el pez a lo largo de los años. Por otro lado tenemos la línea de reproducción, que lo que estudiamos en este caso es la madurez, cuántos individuos maduros hay en la población, es decir, cuántos son reproductores, para tener una estimación de cuántos peces pueden producir en el futuro, ya que la cantidad de reproductores que haya se relaciona directamente con lo que llamamos reclutamiento, que son el número de individuos jóvenes que van entrando en la población y que se pueden pescar. En el estudio de la madurez lo que hacemos es dividimos en distintos estadios. Una vez que pasan de inmaduros a maduros, empiezan su ciclo reproductivo anual y nosotros tenemos que saber el estado de desarrollo de la gónada dentro de ese ciclo anual. El ciclo anual empieza siendo que está inactiva la gónada, va madurando hasta la puesta. Los peces adultos van a poner muchísimos huevos, la mayor parte de las especies de peces tienen una alta fecundidad, pero debido a factores como la alta depredación que experimentan o el no encontrar suficiente alimento y adecuado para su supervivencia, pues no van a ser viables. Nosotros lo que analizamos es la composición de la comunidad ictioplanctónica de todas las especies de peces que están formando parte del plancton, de los huevos y de las larvas, y vamos viendo su evolución en número en las distintas zonas que analizamos a lo largo del tiempo y de los años sucesivos. Con los resultados de abundancia de las distintas especies en nuestras campañas podemos tener un índice de abundancia de adultos que después se va a integrar dentro de los modelos de evaluación de las poblaciones explotadas. Colonia Tráfico, Lola, buenos días. Lura, Colonia Tráfico, buenos días, adelante. Hola, buenos días, vamos saliendo para la mar, 4 más 3. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Existe una tercera fuente de información que son las campañas oceanográficas. Es observar el medio independientemente de la actividad pesquera, ¿no? Ahí ya subimos, ya hacemos trabajos digamos, más dirigidos, más específicos. La actividad pesquera busca actuar en donde hay más concentración de recursos. A nosotros nos interesa conocer todo lo que sucede en el mar, con lo cual las campañas nos permiten ir a zonas donde no va la flota, por ejemplo, que también son interesantes. Entonces esas tres fuentes de información, la actividad pesquera, la biología y las campañas la combinamos pues, a través de modelos.
En la evaluación de recursos pesqueros entendemos como modelado matemático, formulaciones matemáticas que nos permiten imitar los comportamientos que observamos en los datos. Es decir, nosotros recibimos información, por ejemplo, que proviene de las campañas oceanográficas. Esa información se analiza de una manera más descriptiva y luego, una vez observamos qué patrones se ven en esos datos, se busca una formulación matemática que pueda ajustarse a ese patrón que observamos, de manera que el objetivo final es modelar la dinámica de la población de peces a través de diferentes formulaciones específicas para cada uno de los tipos de datos que entran a ese modelo. Pero el objetivo fundamental de la evaluación de recursos pesqueros es predecir el futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de pescar más o menos? ¿Cuáles son las consecuencias de pescar peces más grandes o más pequeños? ¿Cuáles son las consecuencias de pescar en una determinada zona o cerrar una determinada zona? Es decir, estamos realizando una explotación óptima en el sentido de no solo de conservar los individuos inmaduros, los grandes reproductores, sino también de buscar el máximo rendimiento sostenible, que al final también es uno de los objetivos. Es obviamente proteger el stock, pero al mismo tiempo maximizar ese rendimiento por parte del recurso explotado. Nosotros, a fin de cuentas, lo que hacemos es valoraciones con información y con datos que permitan a los políticos tomar la decisión más adecuada. Claro, al final lo que se trata sobre todo es de que la explotación pesquera se realice a unos niveles que permitan garantizar la reproducción de las poblaciones en el futuro, que es lo que se conoce como resiliencia reproductiva. Es decir, no solo que haya para el año que viene, sino que haya para muchos años y que todos esos que vienen detrás se reproduzcan exitosamente para mantener la población y sobre todo para mantener unas pesquerías que también den un rendimiento económico, porque al final no deja de ser una actividad industrial. Con la actividad de nuestro equipo, nuestro objetivo fundamental es contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros.